Hay una imagen que nadie olvida una vez que la ve, una mano infantil sosteniendo un barco de papel en la lluvia y desde el desagüe, un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad. Eso bastó, eso fue suficiente para que toda una generación recordara que los payasos nunca volvieron a ser inocentes. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer algo que pocos análisis se atreven a hacer en serio. Vamos a desmenuzar las dos películas de It como un todo completo, no como capítulos separados, sino como una sola historia épica sobre el miedo, la amistad y el precio devastador de olvidar quiénes fuimos. Porque si hay algo que estas películas tienen que las separa de cualquier otra historia de terror reciente, es que debajo del payaso, debajo de los sustos y la sangre, hay algo que duele de una forma completamente diferente. Hay infancia, hay pérdida, hay verdad. Así que si alguna vez viste una de las dos películas y te quedaste con preguntas, o si nunca las has visto, y quieres entender de qué trata realmente todo esto antes de decidir si te atreves, quédate. Porque hoy contamos todo, analizamos todo, y al final te voy a preguntar algo que espero que te haga pensar. Para entender It en toda su dimensión, hay que empezar donde todo comenzó, en 1986, cuando Stephen King publicó una novela de más de 1000 páginas que muchos consideran su obra más ambiciosa y personal. King no estaba escribiendo simplemente una historia de terror. Estaba escribiendo sobre la infancia como ese período único de la vida, donde el miedo es absoluto, donde la imaginación no tiene límites y donde los amigos que encontrás en los peores momentos se vuelven más familia que cualquier lazo de sangre. La novela tardó décadas en llegar al cine de la forma que merecía. En 1990, hubo una miniserie televisiva que marcó a toda una generación de espectadores, en gran parte gracias a la interpretación de Tim Curry como Pennywise, una actuación que se volvió tan icónica que durante años fue literalmente imposible imaginar a otra persona en ese papel. Curry construyó un Pennywise que era perturbador precisamente porque resultaba encantador, casi irresistible, hasta que dejaba de serlo de golpe, cuando en 2017 Andy Muschietti, director argentino que ya había demostrado sus capacidades con Mamá, se sentó en la silla del director para llevar esta historia a la pantalla grande con presupuesto y tiempo de cine. La pregunta era inevitable: ¿cómo te diferencias de algo que ya forma parte de la cultura popular? La respuesta fue inteligente. En lugar de intentar reemplazar a Curry, el equipo tomó una decisión de diseño radical: hacer a Pennywise menos encantador y más alienígena, más claramente algo que no pertenece al mundo humano y que apenas simula parecerse a él. Para ese papel eligieron a Bill Skarsgård, un actor sueco que desarrolló para el personaje una serie de gestos físicos voluntarios absolutamente perturbadores, incluyendo la capacidad de controlar el alineamiento de sus ojos de forma independiente, creando un estrabismo que ninguna computadora tenía que generar. Muschietti tomó también otra decisión estructural importante, donde la novela de King alterna constantemente entre la historia de los niños en 1958 y la historia de los adultos en 1985. Las películas separan esas dos líneas temporales en dos películas distintas. La primera, estrenada en 2017 y titulada oficialmente It Capítulo 1, sitúa la historia de la infancia en 1989 para que la segunda parte, estrenada en 2019, transcurra en un presente más cercano, el 2016. Esa decisión tiene consecuencias narrativas importantes que vamos a analizar, pero primero hay que contar la historia. Octubre de 1988, Derry, Maine, una ciudad pequeña, tranquila en apariencia, del tipo de ciudad que parece existir en un estado permanente de otoño gris. Llueve, y un chico de unos 10 años llamado George Denbrough está corriendo por la calle siguiendo un barquito de papel que su hermano mayor Bill le hizo con una hoja de cuaderno. El barco navega veloz por la corriente que baja por las cunetas hasta que desaparece en el interior de un desagüe. George se agacha a buscarlo, y desde adentro de ese desagüe, algo le devuelve la mirada. La criatura se presenta con un nombre: Pennywise, el payaso bailarín. Tiene voz amigable, tiene globos, parece querer devolver el barco, parece, durante un instante brevísimo,
completamente inofensivo, y entonces Georgie Denbrough desaparece de la faz de la tierra. Ese momento, esa pérdida, es el motor de toda la historia. Bill, el hermano mayor, pasa el invierno convencido de que Georgie sigue vivo en algún lugar. Esa negativa a aceptar la muerte de su hermano, combinada con una culpa enorme porque fue él quien dejó salir al pequeño solo de esa tarde, va a definir a este personaje durante las siguientes 3 décadas. Llega el verano de 1989 y con él comienza la parte central de la primera película. Los protagonistas son un grupo de chicos que la vida, con su crueldad habitual, ya se ha encargado de apartar del resto, los que no encajan, los que son fáciles de señalar, los que caminan por los pasillos de la escuela con la cabeza agachada porque aprendieron que levantar la vista es invitación para recibir un golpe. Bill Denbrough, el tartamudo cuyo hermano desapareció y que todavía no acepta su muerte. Richie Tozier, el chico de los anteojos enormes que hace chistes constantemente, no porque sea particularmente feliz, sino porque el humor es la única armadura que encontró. Eddie Cass Black, el más pequeño del grupo, criado por una madre sobreprotectora que lo convenció durante años de que está enfermo de todo. Stanley Uris, el hijo de un rabino, preciso y ordenado, y profundamente incómodo con todo lo que no tiene explicación lógica. Ben Anscombe, el chico gordo que llegó nuevo al pueblo ese mismo año y que se refugia en los libros y en la historia local. Beverly Marsh, la única chica del grupo, que carga con el secreto de un hogar donde el miedo tiene rostro humano y apellido paterno. Y Mike Hanlon, el único chico negro del pueblo, que vive en las afueras y que carga con el peso de una historia familiar marcada por la tragedia. Estos 7 chicos se van encontrando de manera orgánica durante ese verano, en parte porque todos, de formas distintas, empiezan a ser acechados por la misma presencia. Pennywise no actúa igual con todos, aparece en la forma específica que más daño puede hacerle a cada uno. Para Bill adopta la imagen de su hermano muerto. Para Beverly surge de manera aterradora en el baño de su casa. Para Eddie aparece como una figura de enfermedad y putrefacción. La criatura estudia a sus víctimas, las conoce, sabe exactamente cuál es el punto donde el miedo se vuelve paralizante, mientras los adultos de Derry parecen ignorar o minimizar lo que está ocurriendo, como si hubiera algo en el pueblo mismo que anestesiara la capacidad de sus habitantes para reaccionar ante lo evidente. Los 7 chicos empiezan a investigar por su cuenta. Ben, con su pasión por la historia local, descubre algo perturbador en los registros de la biblioteca. Derry no es solo una ciudad con mala suerte, es una ciudad con un patrón. Cada 27 años, aproximadamente, la tasa de crímenes, accidentes, desapariciones y tragedias de todo tipo se dispara hasta niveles que no tienen explicación estadística razonable, y después baja, y después, décadas después, vuelve a subir. Algo lleva décadas durmiendo bajo Derry, y de ese verano despertó. El Club de los Perdedores, como ellos mismos se bautizan, toma una decisión que cualquier adulto sensato clasificaría como suicidio. Van a bajar, van a descender a las alcantarillas que corren bajo la ciudad, van a encontrar el lugar donde vive la cosa que mató a Georgie y a los demás niños desaparecidos, y van a enfrentarla. Lo que encuentran debajo de Derry es una pesadilla arquitectónica que no debería existir, una guarida antigua, construida con el tiempo y con el sufrimiento acumulado de incontables víctimas. Y en el centro de todo eso, Pennywise, en su forma más plena. El enfrentamiento es brutal y aterrador, y varios miembros del club resultan heridos, pero algo crucial ocurre en ese sótano. Los chicos descubren, de manera intuitiva más que racional, que el miedo es exactamente lo que alimenta a esta criatura, que su poder no es absoluto sino proporcional al terror que logra generar. Cuando enfrentan a Pennywise juntos, cuando la fuerza del grupo supera al miedo individual, la criatura retrocede. No muere, pero se debilita, se contrae, desaparece hacia algún lugar profundo del que promete regresar. Los chicos emergen al sol convencidos, o al menos esperanzados, de haber terminado con eso, y antes de separarse al final del verano, hacen un pacto. Si alguna vez Pennywise regresa, si alguna vez Derry vuelve a mancharse de sangre de esa forma sistemática,
Todos volverán, sin importar dónde estén ni lo que sus vidas sean para entonces. Es un juramento de niños. Y los juramentos de niños son los únicos que de verdad no se olvidan. Verano de 2016. Los miembros del Club de los Perdedores están dispersos por el país. Ninguno vive en Derry, casi ninguno habla con los demás. Y lo más extraño, casi ninguno recuerda con claridad qué fue exactamente lo que ocurrió ese verano de 1989. Los recuerdos están ahí, pero borrosos, como sueños que se desvanecen con la luz del día. Es como si algo en sus mentes hubiera levantado un muro entre ellos y esos eventos, una especie de mecanismo de autoprotección que borró los detalles más perturbadores para hacer posible seguir viviendo. Hay una excepción. Mike Annon nunca se fue de Derry. Mientras sus amigos construían vidas en otras ciudades, Mike se quedó, se convirtió en el bibliotecario del pueblo y dedicó décadas a investigar, documentar y mantener viva la memoria de lo que saben que existe bajo esa ciudad. Mike lo entendió. Alguien tenía que quedarse, alguien tenía que recordar. Y cuando a principios de ese verano el cuerpo de un joven llamado Adrian Mayon aparece de una manera que no deja dudas sobre la naturaleza de su muerte, Mike hace lo que prometió. Llama a sus amigos. Las llamadas llegan en medio de vidas que parecen exitosas desde afuera pero que, con la perspectiva que da el regreso, resultan ser existencias construidas sobre cimientos que nunca se terminaron de consolidar. B. es un escritor de terror reconocido pero atormentado por la sensación de que sus finales nunca están a la altura. Beverly escapó de la casa de su padre solo para construir una vida adulta donde el patrón del abuso se repitió de maneras distintas. Richie es un comediante famoso que actúa para multitudes pero que guarda un secreto tan profundo que ni siquiera en su propio interior se lo ha permitido nombrar completamente. Eddie construyó una vida hipercontrolada que en muchos aspectos es un eco de la sobreprotección que sufrió de niño. Ben se transformó físicamente hasta resultar irreconocible y es exitoso en lo profesional pero emocionalmente solitario. Stanley, el más ordenado y racional de todos, recibe la llamada de Mike y toma una decisión que el resto no descubrirá hasta más tarde. El regreso a Derry es un golpe emocional para todos. La ciudad los recuerda, o más bien, algo en la ciudad los recibe de vuelta con una mezcla de familiaridad y amenaza. Los recuerdos que estaban bloqueados empiezan a filtrarse de a poco, y con ellos regresa algo que ninguno de ellos, a pesar de sus vidas construidas con esfuerzo, logró dejar del todo atrás: el miedo. Mike investigó durante décadas y encontró referencias a un ritual ancestral que los nativos americanos de la región usaban para combatir a la entidad. El ritual requiere que cada miembro del grupo traiga un objeto del pasado, algo que los conecte con quienes fueron ese verano de 1989, y que en el proceso de recuperar ese objeto se enfrente a la versión actualizada de su miedo más profundo. Esta estructura es, narrativamente, una de las decisiones más inteligentes de la segunda película, porque permite que cada personaje tenga su propio arco individual de confrontación mientras el grupo avanza hacia el enfrentamiento final. Y también es donde Pennywise demuestra que, en los 27 años transcurridos, no solo despertó, evolucionó. La criatura ya no se limita a asustar, juega, manipula, usa el conocimiento que tiene de cada uno de ellos con una crueldad calculada y casi clínica. Para Bill, el objeto y el miedo vienen juntos. Tiene que regresar a los lugares donde Georgie desapareció y finalmente, después de casi 30 años, aceptar que su hermano no está vivo en ningún lugar al que Bill pueda llegar. La culpa que cargó desde niño se convirtió en el combustible de toda su vida creativa y también en el ancla que le impide cerrar esa herida. Para Beverly, el regreso a la casa de su infancia es un enfrentamiento con el ciclo de violencia y abuso que marcó su formación. El miedo que Pennywise usa contra ella tiene forma familiar porque aprendió, de la manera más cruel posible, que los monstruos más efectivos tienen cara humana. Para Richie, Pennywise saca a la luz el secreto que el comediante nunca se permitió decir en voz alta: sus sentimientos por Eddie, guardados desde la infancia en un compartimento al que ni él mismo quería mirar. En una ciudad y en una época
donde eso representaba otro motivo para ser señalado, otro frente de vulnerabilidad. Richie construyó sobre ese secreto toda una identidad pública. Pennywise sabe que el miedo al rechazo, al juicio, a la exposición puede ser más paralizante que cualquier monstruo con colmillos. El ritual no funciona, o más exactamente, lo que Mickey encontró en las antiguas historias no es un manual de instrucciones infalible sino apenas una pista, y cuando intentan ejecutarlo en las profundidades, bajo Derry, la cosa sale mal de maneras que casi los destruyen antes de llegar al verdadero enfrentamiento. Es en ese momento de fracaso aparente donde la segunda película hace su movimiento más interesante desde el punto de vista temático. Los adultos están rotos, dispersos, aterrados, y tienen que encontrar, sin ningún ritual que los ampare, otra forma de destruir a algo que lleva milenios existiendo y que ha sobrevivido a cada intento anterior de acabar con él. La respuesta que encuentran no es magia ni fuerza física ni armas, es algo mucho más difícil de alcanzar y mucho más humano. Tienen que dejar de darle lo que quiere. Pennywise se alimenta del miedo. Su poder, su tamaño, su capacidad de hacerse invulnerable, todo depende de que sus víctimas lo perciban como algo absoluto e inconquistable. La única forma de reducirlo es quitarle esa percepción, no fingir que no tienen miedo, sino encontrar dentro del miedo algo más grande, el desprecio, la certeza de que, al final, la criatura no es más que eso, una criatura, algo que se hace grande con el miedo ajeno y que, sin ese alimento, se reduce. Lo que sigue es un combate diferente a cualquier cosa que el cine de terror convencional suele mostrar. Es una batalla psicológica, casi filosófica, y tiene un costo devastador. It funciona como obra de terror precisamente porque King y después Muschietti entendieron algo que muchos creadores del género pasan por alto. El miedo más efectivo no es el miedo a algo externo sino el miedo a algo interno que lo externo simplemente refleja. Pennywise no inventa los miedos de sus víctimas, los encuentra, los usa, es un espejo con colmillos. Cada uno de los personajes tiene un miedo que preexiste a la aparición de la criatura. Vi teme a la culpa y la pérdida. Beverly teme reproducir el trauma que recibió. Richie teme la exposición y el rechazo. Eddie teme la enfermedad y la dependencia. Esta especificidad es lo que hace que los momentos de horror de estas películas peguen de manera diferente a un susto genérico. No hay un monstruo universal. Hay 7 monstruos personalizados para 7 personas concretas. La decisión de hacer a Pennywise una entidad interdimensional cuya verdadera forma está más allá de la comprensión humana es también significativa. Reduce el error de hacer al mal algo comprensible o explicable. Pennywise no tiene motivaciones psicológicas elaboradas ni un origen trágico que genere ambigüedad moral. Es simplemente lo que es, algo que come miedo y come niños, que lleva milenios haciéndolo, y que está tan perfectamente adaptado a su función que se volvió parte del ecosistema de ese lugar. Una de las elecciones más ricas de estas películas es la forma en que trabajan con el tiempo y la memoria. Los adultos que regresan a Derry no son versiones mejoradas de los niños que fueron, son versiones que sobrevivieron bloqueando, y ese bloqueo tuvo un precio, los hizo funcionales pero incompletos. Richie es famoso pero secreto, Beverly es exitosa pero atrapada, Bill es reconocido pero incapaz de resolver sus propias historias. La memoria, aquí, no es solo un recurso narrativo, es un tema central. ¿Qué le hacemos a lo que no podemos procesar? Lo borramos y seguimos, pagamos el precio de esa amnesia, el resto de la vida. King y Muschietti sugieren que sí, que pagamos ese precio, que las heridas que no se curan no desaparecen, se esconden, y que en algún momento hay que bajar, en sentido literal o metafórico, a enfrentarlas. La segunda película toma una decisión narrativa que muchos espectadores encontraron dolorosa y que considero, por esa misma razón, absolutamente correcta. Eddie muere. No de manera heroica y limpia, sino en el caos del combate final, de una manera que deja a sus amigos y al espectador sin el tiempo de procesarlo adecuadamente antes de que haya que seguir moviéndose para sobrevivir. Esa muerte importa, porque sin ella, la victoria sería demasiado redonda, demasiado completa,
demasiado parecida a la fantasía de que enfrentar el pasado no tiene costo. Eddie muere, y con él muere también algo de los demás, y la historia dice que eso también está bien. Que la vida adulta es incompatible con la ilusión de que podemos recuperar todo lo que perdimos. Stanley, por su parte, eligió no regresar antes de que la elección se le hiciera demasiado difícil. Su decisión es la más perturbadora del relato porque es, en cierto sentido, la más honesta. Hay personas para quienes volver es imposible, y la historia no los condena por eso, los lamenta. Hay algo en el diseño de Derry que merece atención. La ciudad no es un escenario neutral donde ocurren cosas malas, es casi un personaje. Los adultos que viven allí parecen afectados por una especie de ceguera voluntaria, una incapacidad para reaccionar ante lo evidente que resulta sobrenatural en sí misma, y cuando Pennywise finalmente muere, la ciudad literalmente comienza a desmoronarse, como si la presencia de la criatura hubiera estado sosteniendo la estructura del lugar de alguna manera. Esta imagen es poderosa porque sugiere algo incómodo, que algunos lugares están organizados alrededor de su mal. Que la crueldad no es solo lo que le ocurre a un lugar, sino que puede ser lo que lo mantiene en pie. La historia de It cierra con los sobrevivientes saliendo al exterior de una ciudad que colapsa detrás de ellos. Llegan a la superficie cambiados, rotos en algunas partes, aliviados en otras. Bill puede, por fin, soltar la culpa que cargó desde los 10 años. Beverly rompe el ciclo. Ben y Beverly, que se quisieron en silencio desde la infancia, encuentran al final lo que no pudieron tener de niños. Richie regresa a su vida con un secreto menos, y los recuerdos, esos recuerdos que estuvieron bloqueados durante décadas, se solidifican. Ya no van a borrarse. El precio de destruir a Pennywise es que ahora tienen que vivir con la memoria completa de lo que fueron y de lo que ocurrió, pero también con algo que no tenían antes. El cierre. Derry queda atrás, literalmente se hunde, y el grupo, reducido pero real, camina hacia adelante. Creo que las dos películas de It, vistas como una obra completa, representan algo infrecuente en el cine de terror contemporáneo, una historia que usa el género como vehículo para algo más profundo sin traicionar al género en el proceso. No son películas que se disculpen por ser de terror para poder contar su historia sobre el trauma, son películas que afirman, con convicción, que el terror es exactamente el lenguaje correcto para hablar de estas cosas. La primera película es técnicamente superior como experiencia cinematográfica. Tiene una cohesión de tono, una economía narrativa y una capacidad para construir tensión que la segunda no siempre iguala. La historia de los niños está contada con una claridad emocional que hace que las escenas de horror impacten mucho más porque ya nos importan las personas que las sufren. La segunda película es más irregular, más ambiciosa y, a veces, víctima de esa ambición. Algunas de las escenas de confrontación individual se extienden más de lo necesario. Hay momentos donde la acumulación de efectos visuales trabaja en contra de la tensión en lugar de a favor. Pero cuando acierta, la segunda película acierta en cosas que la primera no. Intenta el peso del tiempo, la especificidad del dolor adulto, la idea de que no todo se puede recuperar. Bill Skarsgård construyó un Pennywise diferente al de Tim Curry, no mejor ni peor sino genuinamente distinto, donde Curry era inquietantemente cercano, familiar en su amenaza. Skarsgård es radicalmente ajeno, algo que usa la forma humana como disfraz imperfecto y no como segunda naturaleza. Ambas interpretaciones son válidas y dicen cosas distintas sobre la naturaleza del miedo. Lo que más me queda de estas dos películas es una imagen que no es de terror en absoluto. 7 chicos en una tarde de verano de 1989, de pie juntos después de haber sobrevivido algo que no deberían haber tenido que sobrevivir, haciéndose una promesa. Hay algo en esa imagen que trasciende el género, algo sobre lo que significa no estar solo frente a lo que nos aterra. Eso es lo que hace que It perdure más allá de Pennywise. El payaso asusta, la historia duele, y duele bien. Hay varias cosas detrás de cámara que vale la pena conocer para apreciar mejor estas películas. La novela de Stephen King que está en el origen de todo esto se publicó en 1986 y tiene más de 1000 páginas. Es una de las obras más extensas de King y también una de las más personales. El autor ha mencionado en distintas entrevistas que el libro es
entre otras cosas, una reflexión sobre la infancia como el único período de la vida donde la imaginación es lo suficientemente poderosa para combatir al mal. Antes de las películas de Muschietti, la referencia cultural de Pennywise era la miniserie de 1990 protagonizada por Tim Curry. Esa versión televisiva llegó a generaciones enteras de espectadores en una época donde el género de terror en televisión no tenía el presupuesto ni la sofisticación técnica actual, y sin embargo, gracias en gran medida a Curry, resultó lo suficientemente perturbadora como para crear una fobia cultural duradera a los payasos. Bill Skarsgård, al prepararse para el papel, desarrolló una serie de capacidades físicas específicas para el personaje. La más comentada es la capacidad de controlar cada uno de sus ojos de forma independiente, generando ese estrabismo errático que aparece en varios momentos del film y que fue generado por el actor sin intervención digital, lo cual lo hace considerablemente más perturbador. La decisión de dividir la novela en 2 películas separando las épocas fue del director Andy Muschietti. En la novela original, King alterna constantemente entre el presente y el pasado, creando un contrapunto que hace que ambas historias se iluminen mutuamente de manera simultánea. La adaptación cinematográfica sacrificó esa simultaneidad a cambio de algo diferente, la posibilidad de vivir cada historia de manera completa e inmersiva antes de pasar a la siguiente. It Capítulo 1 de 2017 se convirtió, en el momento de su estreno, en la película de terror con mayor recaudación de la historia del cine en Estados Unidos, superando marcas que habían pertenecido durante años a clásicos del género. Ese éxito no le era obvio de antemano, considerando que se trataba de una apuesta por un terror de autor con personajes complejos y una duración considerable. Stephen King tiene un cameo en la segunda película que muchos espectadores identificaron con placer. Aparece como un vendedor en una tienda de antigüedades, en una escena que funciona también como un guiño meta al proceso de adaptación de sus propias obras. Finalmente, existe material rodado durante la producción de ambas películas que no llegó a las versiones teatrales, escenas adicionales y desarrollos alternativos de algunas subtramas que los editores decidieron no incluir en los cortes finales por razones de ritmo. Algo de ese material circuló posteriormente, y para los seguidores de la historia representa una oportunidad de ver versiones ligeramente diferentes de momentos que ya conocen.